quería grabar cómo era el invierno, cómo se siente vivir en un barco en invierno. Y es porque estamos pasando por una temporada de solo tormentas en Madeira. Nosotros estamos en Porto Santo y estamos todos estos días casi que atrapados en el barco porque muy fuertes vientos, lluvia y a olas. Entonces, mira, ahorita no sé si pueden ver el movimiento del barco, pero estamos amarrados en un puerto y mira todo lo que se está moviendo. Y esto es una de las marinas más calmas, o es la marina más calma en la que he estado en el archipiélago de Madeira. Te voy a enseñar afuera para que veas cómo están las condiciones. Y esto es un día normal ahorita en invierno. Mira, este invierno ha sido una locura. El invierno pasado nosotros estuvimos aquí y no fue tan seguidas las tormentas. Voy a caminar alrededor del barco para que vean. Mira, todo el día está húmedo porque aquí esta isla no hay mucha lluvia, pero a veces cae una llovizna y tal con viento. Mira, si ven todo eso gris allá, es lluvia con viento, pero el viento se la lleva muy rápido. Ahorita estamos en 30 nudos, 35 nudos, picos de 40 nudos. Mira, pero todos los barcos están bien. Si ven, por lo menos este barco de mi vecino, mira cómo se mueve. Me voy a bajar del barco para que vea la marina, para que vea la situación de la marina. Y aquí están amarrados estos dos barcos, que este es el mío y este es el del vecino. Mira, está bien tenso aquí para que haga buen balance y no se recueste todo el peso en el mismo muelle, igual que el mío. Está todo amarrado. Mira Yendi. Sí, estoy viendo. Aquí yo tenía un amortiguador elástico y en la tormenta de ayer en la noche la partió. Hola, ¿qué tal, piratas? Mira, hoy les tenemos un video de invierno. Bueno, yo primero los voy a saludar. Hola, piratas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro 7º invierno que hemos pasado viviendo en nuestro velero, ¿no? 7 años viviendo en el velero, 7 inviernos seguidos en diferentes partes. Hemos estado en Irlanda, hemos estado en Escocia, en Islandia, en el norte de España, en Algarve, en todo Portugal. Todo Portugal como tal. Hemos estado fondeados, hemos estado en marinas, hemos estado fuera del agua, hemos estado en diferentes lugares, pero eso sí, viviendo en invierno en el barco. Todo el año, no solo en invierno, todo el año. Todo el año, exacto. Entonces, tanto los veranos como los inviernos los hemos pasado 7 años seguidos a bordo. Ahorita porque salió el sol y por eso es que estamos aprovechando para hacer este video rápido, pero hemos tenido una semana que el barco se ha estado moviendo, que los cabos se rompen, que de verdad súper incómodo para dormir, pero bueno, por eso es que quisimos hacer este video hoy para nosotros contarles esta anécdota de cómo es vivir en un velero en invierno, porque mucha gente nos ha preguntado. Bueno, y en este video te vamos a contar las ventajas y las desventajas, que son más desventajas que ventajas. Exacto. De vivir en invierno en un barco. Y bueno, opiniones cruzadas, que es totalmente distinto el de los dos. El de Yendi tiene un punto de vista diferente al mío. Podemos decir positivo y negativo. Entonces, ¿cuál tú crees que va a ser el lado positivo y cuál tú crees que va a ser el lado negativo? Yendi la positiva, yo el negativo. Así que déjenlo en los comentarios al final del video para ver qué opinan. Y suscríbete al canal porque esto nos ayuda mucho en el algoritmo de YouTube para ir para arriba y llegar a 1 millón de suscriptores. Sí, y claro, y si es tu primera vez en nuestro canal, nosotros somos una pareja venezolana que vivimos en un velero ya hace 7 años, disfrutando esta aventura y viajar alrededor del mundo en nuestro velero. Así que si te gusta la aventura, te gusta viajar, te gusta vivir en un barco, suscríbete a nuestro canal para que veas el contenido que estamos haciendo. Estamos haciendo algunas aventuras, algunas experiencias que hemos tenido. Vendiendo barcos, comprando barcos. Quédate pegado viendo el video porque mira, ya otra vez cambió el clima, se fue el sol, llegó el viento, a lo mejor puede venir lluvia, uno nunca sabe aquí en el medio del Atlántico, pero bueno, vamos a comenzar con lo negativo. Yo creo que
Para mí, una de las cosas negativas, yo como por ejemplo, es como una comodidad, ¿sabes? Que cuando, no sé, estás en invierno y está lloviendo y tienes frío y quieres llegar a tu casa y está calientita, está todo seco. Yo creo que para mí eso es una desventaja, que nosotros al llegar al barco, el barco igual se siente frío. Es húmedo, es frío, es incómodo. Necesitas estar abrigado. Necesitas siempre estar abrigado. Es una tormenta de granizo. Mira los hielos. Los dinghies. Una tormenta de granizo. No sé nada para afuera. ¿Qué los hielitos? En pleno Algarve. No está haciendo tanto frío, ¿viste? Mira, son las 11:29. Son las 12. Son las 12:09. 75% de humedad, 18 grados. Para sentirte un poquito confortable, porque estar siempre viviendo en tu casa húmeda y fría se puede volver un infierno después de 2 meses. Todos los días. Aunque bueno, nosotros tenemos calefacción en el barco y ahorita que estamos en un puerto amarrados, el barco siempre está caliente. Entonces adentro del barco nosotros no estamos así de vestidos, pero afuera del barco, bueno, mira, tenemos que estar siempre con suéter porque si no está siempre temblando el frío. Sí. Bueno, estamos, yo creo que ya terminando la tormenta, lo único es que ahorita está demasiado húmedo y estamos a una temperatura de 21 grados con 81% de humedad. Puedes ver que no se puede ver ni siquiera por las ventanas porque está completamente húmedo. Y sí, la única ventaja que puede tener el invierno y algo positivo es que si tú tienes una taza de té o una taza de chocolate caliente, un cafecito, eso lo aprecias más. Y más que todo que estamos aquí en el barco cuando está frito o cuando está fondeado, eso es una de las cosas positivas, que disfrutas más ese momento en que, ay mira, sí, estoy tomando mi taza de café. Eso no lo puedes hacer en verano porque bueno, en verano hace mucho calor. En verano te quieres tomar es una cerveza fría. Exacto. Navegar es libertad, pero también es estar preparados para cualquier tormenta. Por eso aseguramos nuestro barco con Corredurías Seguros Océanos y nuestro corredor Henry Mornoy. Esto significa protección para tu barco y seguridad para tu aventura. Cotiza el tuyo en www.correduriasegurosocéanos.com. Pero bueno, yo le veo también un punto positivo al invierno en un barco y es que es demasiada tranquilidad. O sea, sí, es silencio total. La mayoría de las personas, el 80% o más de las personas, de los navegantes y personas que viven en veleros o en barcos, en invierno o le están haciendo mantenimientos a los barcos y los sacan fuera del agua o los dejan amarrados en las marinas y en los puertos y se van a viajar para sus casas y pasan el invierno, no pasan el invierno a bordo, porque es muy incómodo. Entonces, para nosotros que sí pasamos el invierno a bordo, se nos hace un paraíso porque parece que estamos viviendo el día en esta tranquilidad y este relajo donde no hay bulla, donde no hay turistas, donde no está siempre viendo pasar barcos de turismo. Es una maravilla. Pero entonces esta calma es una ventaja de la vida en el barco en invierno. Yo lo veo como una ventaja. Sí, es una ventaja, por supuesto, porque descansas de todo el verano que has estado con muchas personas. Eso es como una ventaja y una desventaja. Otro punto negativo que yo podría decir, aparte, por lo menos en el invierno, si nosotros estamos en el agua, hay muchas tormenta, mucha lluvia y más que todo nosotros tenemos que estar casi siempre encerrados en el barco porque como que la vida social ya no es la misma. ¿Sabes? Muchas personas se van de sus barcos y muy pocas quedan en la comunidad marítima de navegantes y entonces como que la sociedad se cierra mucho y hay te sientes como muy solo.
sientes como el compartir con las personas alrededor, eso se acaba un poco y sí yo lo veo como una súper desventaja porque la conexión con las otras personas se acaba un poco. Pero bueno, esta es la razón por la que en invierno estamos casi siempre atrapados en el barco, porque esto ocurrió ayer en la noche. Nos estamos levantando hoy en la mañana y vemos esto. Entonces, claro, yo lo tenía, es como una prevención, pero si se rompió, quiere decir que el esfuerzo de las cuerdas fue bastante. Aquí igual está agarrado por la otra cuerda azul. La voy a apretar. Pero mira, apriétala. Y Yendi está activa. Mira, pero si ven esta parte, mira estos barcos. Este barco y este barco siempre se están chocando unos a los otros. Mira aquel barco que está allá en el fondeo. ¿Ah? Cómo están las olas ahí, ¿ves? Pero, ¿tú cómo lo ves como ventaja? Bueno, yo creo que estar en tu casa viendo Netflix, arropado, descansando, haciendo más proyectos a bordo, Sí, tienes eso más te tiempo ayuda. para estudiar, para aprender cosas nuevas, Para crear para proyectos. leer, crear proyectos, grabar videos, y estás como encerrado en tu mundo y tratando de sobrevivir el invierno, pero te da una oportunidad de encontrarte a ti mismo por lo menos. Sí, o tener más creatividad de acuerdo a lo que estás haciendo. Sí, bueno. Lo otro también para mí es que como está lloviendo mucho y está haciendo frío, nosotros ahorita porque estamos en un puerto y tenemos nuestros baños privados con agua caliente para bañarte en invierno, pero nosotros hemos vivido en el fondeo en invierno y teníamos que encender el motor casi que media hora, una hora antes para poder calentar el agua y así tomar una ducha. Yo que tengo este cabello largo se me hacía un poco incómodo. A veces me sentía un poco cochina porque duraba no sé, como 3 días sin bañarme, solamente pasándome toallitas húmedas como para quitarme un poquito lo sucio, para quitarme un poquito el sucio. O sea, estás cochinita. Sí, ¿verdad? es que yo creo que para una mujer eso sí es un poco incómodo, ¿no? Yo creo que para el hombre es algo más natural. Yo en invierno siempre salto al agua y me baño en el agua fría porque yo necesito mantener una mentalidad de que no estoy sufriendo el invierno. Entonces, imagínate, si estás viviendo en un barco, siempre vas a tener que tener contacto en el agua. Hay muchas personas, mira, yo conozco casi que el 100% de las personas que viven en veleros, en invierno ellos intentan en lo menos posible meterse en el agua, porque obviamente es muy fría y es muy incómodo. Pero ¿qué pasa si te toca en una emergencia? No sé, garreaste o se te quedó trancada el ancla, no puedes levantar el fondeo. Algo pasa que tienes que ir debajo del agua, se te cae una herramienta, por lo menos en el agua, se te cae el teléfono, Yo no espero sé. verano. Ah. Otras personas esperan o pierden las cosas y yo lo que hago es que me mantengo en una rutina de saltar al agua y nadar, porque, por muy fría que esté, porque eso me mantiene una mentalidad de que yo no me voy a morir si me toca irme al agua. Entonces eso hace como un entrenamiento en mi cuerpo para que se adapte al frío y también no es nuevo que el frío, los baños de agua fría son muy saludables para la circulación, para la piel, para los músculos. Entonces, eso yo lo hago también como una terapia. Sí, eso tú te tienes que acostumbrar. Yo realmente no me he acostumbrado al agua fría, creo que, no sé, soy muy cobarde. Y bueno, todos los que, así como nosotros, vivían en apartamentos, mucho antes de vivir aquí en el barco y que ustedes están ahorita viviendo en sus casas o en apartamentos y que nunca han tenido la experiencia de vivir en barco, yo les quiero decir que en barco, en invierno, no es como ustedes piensan. Ok, tú puedes tener un buen barco y tal, pero el agua caliente es un verdadero lujo. O sea, tienes que tener generadores eléctricos potentes para calentar un tanque de agua y también mientras te estás bañando usas mucha energía porque son bombas de agua en el barco más el calentador de agua, y sumado a que en invierno hay mucha más sombra, o sea, menos sol, porque le pega menos sol a los paneles solares y hay mucha lluvia, las baterías no se cargan
tan También. rápido. Claro, claro. Y entonces es un verdadero lujo tener calefacción y agua caliente en invierno en un barco. Y bueno, en un barco como la clase de la de nosotros, que es un barco relativamente pequeño, es un mega lujo. Sí. Pero bueno, nuestro barco está preparado y hemos pasado invierno ya 7 años, hemos tenido calefacción, hemos tenido agua caliente y es relativamente cómodo. Nosotros hemos Nos hemos acostumbrado. aparte de acostumbrado, yo creo que Nos hemos yo he adaptado. adaptado el velero, porque yo instalé la calefacción. ¿No? Hemos diseñado para calentar este barco un aislamiento nuevo, y todo esto ayuda a nuestro confort a bordo en el invierno. Y es que yo tenía siempre la idea de no depender de un puerto, porque justamente cuando Sí, pasó el sí. COVID fue más o menos el invierno Que nosotros y estuvimos nosotros siempre afuera. sí. estuvimos afuera porque no había entrado a las marinas, y gracias a que teníamos calefacción pudimos sobrevivir a ese invierno en Algarve, que fue súper duro también. Se fue fuerte, de verdad, porque en Algarve es frío en invierno y aparte ellos tienen bastante tormenta. Tienes que estar muy pendiente, o sea, tienes que estar como a la expectativa de que algo puede pasar porque estás fuera. Hay pocos barcos, si hay tormentas o si el ancla se va o mira qué pasa si el barco falla, ¿sabes? Ese tipo de cosas es como un poquito preocupante cuando estamos en ese momento pero nosotros, gracias a Dios, que de estos 7 años nos hemos realmente acostumbrado y que hemos sobrevivido a estos 7 inviernos y seguramente vamos a pasar más inviernos. Pero también una ventaja en estos inviernos es que si tú quieres entrar a un puerto o si tienes la posibilidad de encontrar un puerto que tenga un lugar para tu barco, para el amarre, puedes encontrarlo mucho más económico que en verano. Sí, y hay muchos más amarres disponibles en invierno, porque bueno, depende de la zona, porque casi todos los navegantes quieren hacer mantenimientos en invierno y entonces aprovechan y sacan el barco del agua, y entonces los lugares en los puertos, los amarres están más disponibles. Porque el problema en invierno no es solo el frío, también son las tormentas, los fuertes vientos, las lluvias, y todo esto se combina. Y brother, si tú crees que acampar en una montaña es frío, tú tienes que dormir en un velero en medio de una tormenta con 40 nudos de viento, el velero moviéndose como una lavadora y sonando como que si Poseidón estuviera arrecho con la vida y todas la estuviera pagando contigo. Y todo eso tratando de descansar y tratando de dormir. Sí. Es casi que imposible. Sí, todo el mundo piensa que vivir en un velero, ay, sí, es un sueño y tal, sí, pero tiene sus pros y sus contras, es como todo, ¿no? Y nosotros por eso es que quisimos hacer este video para contarles y decirles a ustedes nuestras anécdotas. Aquí nosotros le vamos a mostrar uno de los videos cuando Jorman está hablando, por ejemplo, de la calefacción. Nosotros hicimos un video mostrándoles a ustedes cómo instalamos la calefacción, y también tenemos otro video en Irlanda que fue, yo creo que uno de los peores, donde Jorman se partió un dedo, una de nuestras velas se rajó. Sí, fue uno de ya los peores. tenemos un video llamado igual que este, y ese video nos inspiró a hacer este otro video también para recordarnos que este invierno no está tan mal, que ya hemos pasado peores inviernos. Sí. Y esa es otra de las ventajas que yo le sumo a no vivir en invierno en un barco, pero sí a vivir en un barco, porque mi meta es evolucionar y mejorar todos los años. Y para mí, que estoy viviendo en un barco, evolucionar significa estar en un clima mejor, estar en una condición mejor. Y entonces ya todos los años nos hemos movido y nos hemos mudado para pasar inviernos más cálidos. Porque al principio empezamos en Irlanda con uno de los peores, con el peor invierno que hemos vivido en todas nuestras vidas, tanto que nos traumatizó y nos tuvimos que mudar, y eso nos dio paso a este estilo de vida que ahora, si hay tormentas o no nos gusta un lugar porque es incómodo o es muy frío, nosotros podemos movernos hasta latitudes más calientes, y esto es la super ventaja de vivir en un velero como un nómada, brother, que tienes la libertad de que, bueno, mira, este lugar en realidad no me gusta porque es muy incómodo o viene una tormenta o algo, y puedes cambiar tu casa de lugar de un momento a otro sin hacer muchas cosas. Entonces, para mí, tener el velero
y cuando viene el invierno eso me motiva a A movernos. movernos. A movernos y a buscar zonas más calientes. Por lo menos nosotros ahorita que estamos en Madeira, queríamos pasar este invierno en las Canarias, pero bueno, se nos ha presentado oportunidades de trabajo, nos han venido a visitar la familia, hemos hecho otras cosas que realmente no han estado planeadas, pero igual hemos disfrutado este invierno, no ha estado realmente nada mal. Creo que ha sido una buena decisión estar en invierno aquí en Porto Santo. Mejor invierno que hemos vivido en estos 7 años, eso sí. Todos los años hemos vivido un mejor invierno, y este año no fue diferente. Este año vivimos un mejor invierno que el año pasado. Exacto, sí. Y de verdad, bueno, mira, ahorita hay sol, no hay tanto viento, pero bueno, aparte de todas las tormentas y tal, estamos en un puerto, estamos en una marina súper segura. El barco está muy seguro, no se mueve tanto, aunque bueno, mira cómo atrás pueden ver ¿Cómo se está moviendo, pero esto no es nada en comparación a los otros días, otras marinas en otros inviernos. Uy, no, sí, sobre todo en Caleta, que tuvimos 11 meses viviendo. Madeira. Le vamos En a dejar Irlanda. aquí. No, pero más que todo, yo creo que el Madeira para mí fue la peor, el movimiento de las corrientes cuando venían tempestades. Para mí del fue sur. Irlanda, lo peor fue en Irlanda. Sí, Porque en Irlanda, ¿sabes? Se partía todo. Una vez nos agarró una tormenta de 100 nudos de viento. Ya. Y fue una locura, de verdad. 100 nudos de viento. Fue un súper huracán que pasó en Irlanda y nosotros asustados. no sabíamos nada. Ese era nuestro primer invierno en Irlanda. En velero. Velero. Viviendo bien un velero. Y fue como que desalojaron toda la marina y nosotros quisimos quedarnos a bordo para saber cómo era vivir el invierno y bueno, fue lo peor. Fue una mala Fue lo decisión, peor. de verdad. Ay. Bueno, pero después de ahí nos sentimos muy seguros y capaces de sobrevivir cualquier invierno y ese invierno nos dio paso a después quedarnos 7 años seguidos viviendo invierno tras invierno en el barco. Exacto, sí. Pero bueno, motivados a que el año que viene tenemos que vivir un invierno mejor. Un invierno mejor buscarlos. Y claro que sí. Y si tú pensaste que vivir en un velero es un sueño, ahora sí te tienes que esperar en el invierno para que veas lo difícil y lo incómodo que puede ser, pero tomando en cuenta sus ventajas y desventajas, y aquí se la estamos diciendo. Para mí es un reto. Y si después de que escuchaste todo esto, todavía te quedan ganas de vivir en un barco, entonces felicitaciones, brother. Eres un pirata más como nosotros. Y suscríbete a nuestro canal para que nos sigas viendo sufriendo en invierno. Y también si conoces un lugar que el invierno está súper bien. Invierno para nosotros quiere decir enero, febrero, diciembre, puede ser hasta marzo. Si conoces un lugar, déjalo en los comentarios que realmente lo vamos a tomar en cuenta y quién sabe, a lo mejor vamos a pasar un invierno por allá si está mejor que aquí. Sí, piratas, entonces nos vamos a despedir. Ya esto fue todo por este video. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que te sirvió algo el video, entonces quiero que nos regales un me gusta y que compartas este video, que lo compartas en tus redes sociales o se lo mandes a un amigo. Y aquí los dejamos con un poquito más de viento. El sol salió otra vez, pero por allá se ve un poquito de lluvia, así que viene, la puedo oler la lluvia. Pero les voy a dar una vista de donde estamos ahorita. Una vista, así se ve el puerto ahorita. No hay muchos barcos en el fondeo. Ahí la marina está repleta y en un ángulo de la isla está nublado, en el otro está soleado. Vamos a despedir el video. Cuéntanos en los comentarios si te atreverías a vivir un invierno así. Y si ya lo viviste, cuéntame cuántas veces pensaste en vender el barco y huir a las Bahamas. Sí, chao pirata. Chao, nos vemos.